para algunos buenas tardes. Realmente es un gusto para mí poder hoy dar inicio a esta actividad del quinto ciclo de lo que hemos organizado desde la Coordinación de Bebés, Niños y Adolescentes de FEPAL. Este quinto ciclo lo denominamos Cibermedioevo y pensando en los contrastes que se dan con los avances de la tecnología y las conductas a veces tan primarias del ser humano que no se modifican a pesar del paso del tiempo y los avances tecnológicos. Antes de comenzar y explicarle otras cosas, bueno, quiero mandar un abrazo muy, muy especial para todos nuestros colegas de Venezuela. La veo a Carmen, seguramente hay otros, ¿no? Que no puedo diferenciar aquí en la pantalla. Un abrazo solidario de todos nosotros porque sabemos la situación difícil que han estado pasando. eh, y estamos dispuestos a colaborar si en algo ustedes creen desde la coordinación para poder hacernos presentes y colaborar con ustedes. Mil gracias, Eh, mil gracias. En nombre de todos nosotros, aprovecho también la oportunidad para agradecer todas las manifestaciones de solidaridad que han tenido. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. No saben cuánto nos alivia y nos consuela, digamos, saber que tenemos el apoyo de todos ustedes. Realmente la situación aquí en Venezuela es dramática, sobre todo en el estado de La Guaira. Y bueno, estamos todos como muy pendientes de todos los sucesos, pues, pero muchísimas gracias por todo. un abrazo, Carmen. Eh, Bueno, Gracias. y en esta oportunidad, y creo bueno, hay que seguir trabajando y la fuerza del trabajo siempre nos rescata, nosotros sabemos de eso, es que vamos a dar inicio al encuentro de hoy, que hemos denominado, Clara le puso este nombre, Parentalidades interpeladas por la tecnología. Creo que esa es una situación difícil, que todos nos sentimos cuestionados y seguramente sus aportes van a ser muy importantes y podremos establecer un diálogo. En esta oportunidad va a coordinar la actividad Isla Botero, así que Isla, te doy la palabra para que vos continúes con la presentación. Gracias, Ceci. Y bueno, otra vez, muy buenos días a todos y de verdad muchas gracias por el interés que tienen en que podamos hablar sobre estos temas tan interesantes. Gracias, Clara. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿sabes? Porque pues sabemos de tu trayectoria y es un honor para nosotros tenerte aquí. Ahora les cuento sucintamente porque podríamos decir muchas cosas de Clara, pero ella es Clara Schechtman, psicoanalista en función didáctica de APA y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora de su departamento de niños y adolescentes. Es profesora de clínica de niños y adolescentes en la Universidad de Belgrano, profesora de posgrado y directora de programas de investigación en primera infancia de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano. En la IPA, en la Asociación Psicoanalítica Internacional, es miembro del Board de Investigación y profesora del programa de entrenamiento en investigación y del programa de intervenciones psicoanalíticas con padres e infantes. Y bueno, autora de muchas, muchas publicaciones nacionales e internacionales. Eso es un renglón con todo lo que es la trayectoria de Clara. Clara, muchas gracias, bienvenida. Y hoy nos acompaña Clara con tan interesantes ideas y trabajadas profundamente por ella desde diferentes vértices de aproximación, como la filosofía, la sociología, la comunicación y obviamente el psicoanálisis, el que recorre con precisión. En fin, ya la escucharemos atentamente. Algo que me ha movilizado a mí mucho leyendo varias de sus cosas es la cantidad de preguntas que me suscita simplemente leerla, preguntas y preguntas, ¿no? La parentalidad ha sido siempre objeto a lo largo de todos los años de una atenta e inquietante mirada de preocupación. Solo que ahora es como nunca, nunca como ahora. Especialmente ahora tenemos también la claridad y la responsabilidad de que tenemos que pensarlo. Bueno, no solo pensarlo,
Yo creo que no basta con pensarlo, yo creo que tenemos que pasar a acciones creativas para atender y contener su acontecer. Creo también que ahora tenemos muy buenas herramientas para hacerlo. Y no le quito más tiempo a Clara. Los dejo entonces con su invitación a pensar parentalidades interpeladas por la tecnología. Gracias, Clara. Bueno, muchas gracias a ustedes, Hilda, Ceci, por la oportunidad y para, bueno, poder intercambiar algunas de las ideas de las que voy a tratar de trabajar con ustedes hoy. Arrancaré con una viñeta de una de las entrevistas de la psicóloga y analista de medios Sofía Livingston en su libro Parenting for el Digital Future. Charlotte, madre de una niña de 13 años, dice: ella está físicamente en la sala con nosotros, pero su mente está en otra parte, en un mundo completamente digital al que no tengo acceso, ni entiendo. Cuando intento poner un límite o preguntarle qué hace, se desata una batalla en casa. Siento que he perdido el control y que su educación, el control de su educación y que las redes sociales tienen más influencia sobre sus valores y su estado de ánimo que yo. Este relato refleja la perplejidad de muchos padres de hoy frente a la vida digital, la cual se suma a otras preocupaciones y ansiedades que los hijos han producido a lo largo de la historia y que cabalga entre el pasado vivido por ellos como hijos y un futuro incierto. ¿Es más incierto y vertiginoso este futuro hoy? Interrogaremos esta temática desde tres ejes. Voy a mostrar un power. Epa, segundo, que no corre mi. Ahí va. Esos son los tres ejes. La historia de la infancia y la parentalidad y el contexto sociocultural, la sensorialidad, la percepción y la subjetividad en la vida digital, legislar, prohibir, negociar, y el tercero, la clínica psicoanalítica y los desafíos para acompañar el sufrimiento psíquico de nuestra época. Empezaremos con la historia de la infancia. En la antigüedad el niño no era considerado un ciudadano, el infanticidio no era penado por ley, castración efectiva, rituales, Zeus comiéndose a sus hijos, entrega niños a monasterios como esclavos, etc. Recién en el año 300, con San Agustín, se empieza a preocuparse por el niño, pero en realidad por influencia del cristianismo, porque el niño es producto del pecado original, representante del vicio, símbolo de la fuerza del mal, pequeño demonio. La educación y el cuidado del niño debía salvar al adulto pecador y rectificarlo. Tenemos los caprichos de Goya, la violencia en la crianza hacia los niños. En el siglo XVIII y XIX comienza la pediatría en Europa. El cuidado del niño redujo la mortalidad infantil, pero aumenta también la educación intrusiva. La masturbación era considerada causa de locura, y ahí entendemos todo el concepto de Freud, del complejo de castración, palabra que a veces nos suena un poquito fuerte para los tiempos que corren. Amenazar al niño con la castración era recomendada por médicos y enfermeras, junto con circuncisiones terapéuticas. Tenemos la pedagogía negra que nos trae Alice Miller, donde cuenta esta idea del por tu propio bien, el adoctrinamiento violento y humillante, donde Joaquín Fest y ella misma plantean que esta fue la base de la educación alemana que llevó a la adherencia al nazismo, la pedagogía negra. ¿Por qué tanta hostilidad y violencia hacia los niños? Freud descubrió dos elementos centrales: desvalimiento originario y sexualidad infantil. En el siglo XX, la Convención Internacional por los Derechos del Niño da un vuelco radical en el año 89. El niño requiere amparo, derecho al nombre propio, nacionalidad, salud, educación, protección, pero también esparcimiento y juego. Cuestionamiento a la educación restrictiva y autoritaria. El niño es sujeto de derecho y los padres pasan de ser autoridad a ser observados
y judicializados, como lo vemos hoy en día con tanta complejidad en el tema de la judicialización de los padres. Tenemos la paternidad hoy, heterogénea, diferente, nuevas familias. Hay un quiebre civilizatorio que afecta la subjetividad contemporánea. En los 60, yo marco algunas cosas, ¿no? Que obviamente hay muchísimo más. La idea de Lipovetsky de la revolución individualista hipermoderna, que promueve la afirmación de la autonomía individual, narcisista y egocéntrica, una primacía de un cuerpo esculpido de acuerdo a un modelo ideal deseado. En la actualidad, Byung-Chul Han, un filósofo eh, tan presente en el mundo psicoanalítico, que habla de la sociedad del rendimiento, Prometeo encadenado se devora a sí mismo en busca del éxito y esta autoexplotación del sujeto. La caída de la sociedad patriarcal, nuevas organizaciones, la tecnología y las manipulaciones reproductivas. Hoy los niños no nacen necesariamente de dos padres, hay una separación entre deseo, sexualidad y reproducción. Eric Sadin, que ubica en el momento de los teléfonos inteligentes en el año 2000, esta idea del espejismo de soberanía y autonomía, que llegamos a cualquier lado, entremezclado con una subordinación cada vez mayor a los algoritmos que se perfeccionan. Inmediatez en las comunicaciones, relaciones interhumanas no presenciales, ilusión de simetrización. Actualmente observamos una disociación frente a la exigencia de perfección en todas las áreas, alimentación, educación, al mismo tiempo que constatamos un menor soporte institucional y un aumento de la responsabilidad individualista para los padres, casi una parentalidad paranoica, dice Livingstone. ¿Estará esta presión influyendo en la disminución del número de nacimientos y del deseo de maternar y paternar en todo el mundo? Vamos al segundo punto: la sensorialidad, la percepción y la subjetividad en la vida digital. Freud, al inicio del siglo XX, se preguntaba si el psiquismo humano podría tolerar la velocidad de los trenes y cuál sería el impacto del avance tecnológico sobre el cuerpo. Aviones, autos, anteojos, fotografía y microscopios nos hacen ir más allá de nuestros sentidos. Decía que la tecnología ayuda a fijar lo efímero frente al movimiento y el cambio, ya irrefrenable en esa época, pero alertaba acerca de la existencia de una tensión inevitable entre progreso y malestar. Freud señaló brillantemente en sus escritos sociales la preocupación contemporánea acerca de la tensión constante entre el progreso de la civilización, la cuota de sacrificio y la hostilidad hacia la cultura que demandan la renuncia pulsional. Contemporáneo, dice Agamben, es aquel que mira la realidad para percibir no sus luces, sino sus sombras. El tema de la sensorialidad, entonces, el juego y la tecnología me viene interpelando desde 1998, cuando di mi primera clase de oposición en el concurso de profesora en la Universidad de Buenos Aires. Allí presenté un debate que en los años 60 Humberto Eco abrió entre apocalípticos integrados respecto de la afectación de los medios audiovisuales en el desarrollo. Eco describía una oposición entre la estimulación del hemisferio izquierdo como sede de la lógica, el lenguaje verbal y el pensamiento crítico, y el hemisferio derecho como el procesador de imágenes, lo holístico y una comunicación visual más pasiva o hipnótica. La investigación contemporánea con resonancia magnética ha demostrado que ningún hemisferio funciona de manera aislada, sino por modelos de doble proceso. El sistema 1 implica un proceso rápido, consumo de contenido breve, videos cortos, reels, TikTok, scroll infinito, que produce una respuesta afectiva e inmediata con bajo esfuerzo cognitivo, similar a lo hipnótico que decía Eco. El sistema 2 es un sistema lento o deliberativo que se activa con la lectura de textos complejos o el análisis crítico de una imagen, lo cual requiere un esfuerzo.
Algunas investigaciones sugieren que el procesamiento cerebral rápido y fragmentario puede disminuir la disponibilidad de los niños para las conexiones lógicas complejas, las lecturas prolongadas y el pensamiento crítico. El riesgo de una comunicación hipnótica está dado por el diseño de recompensa intermitente de las plataformas. El flujo constante de imágenes estimula la vía dopaminérgica, manteniendo al usuario en un estado de recepción pasiva que puede inhibir las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Además, la semiótica y la neuroestética actual han demostrado que la comunicación visual no es intrínsecamente pasiva. Cuando una persona se enfrenta a una imagen compleja, ambigua o artística, se activa la red neuronal que apunta a la búsqueda de significados, lo que también puede producir distancia crítica y un análisis conceptual profundo, rompiendo el binarismo de los años 70 hacia un modelo de múltiples y complejas influencias. Estos son los trabajos, si les interesa me mandan un mail y se los puedo enviar. Yo este PowerPoint se los voy a mandar porque ahí están las referencias bibliográficas de algunas cosas que estoy nombrando. El tema de la afectación de la sensibilidad y la percepción sin conciencia fue trabajado también por Carolina Di Palma. Esta analista de medios sugiere que las nuevas subjetividades estarían siendo convocadas a un modo de ser al extremo. Especialmente en la adolescencia. Habitar un espacio abstracto, numérico y digital no tiene registro de la muerte, del dolor ni de la finitud propia de habitar un cuerpo orgánico. Por otro lado, el mundo digital no admite la vulnerabilidad, el cansancio o la fragilidad propias del cuerpo carnal. Y estas se suplen con la compra de más vida o energía, o a través de cada vez más aplicaciones en nuestros teléfonos. El modo de estar en la continuidad on-offline, cual cuerpo postorgánico, produce la creencia de que todo es posible y a mi gusto, sin pausa y por voluntad propia. Gestionar los tiempos hoy es un desafío para la crianza. La programación no termina, como en otras épocas. El programa no hay que esperarlo para la semana que viene, se pueden ver 20 capítulos seguidos. No hay intervalos y son los padres los que tienen que imponer los tiempos y esto genera confrontación y conflicto. Sonia Livingstone, que es una catedrática de London School of Economics, que ha escrito este libro de Parenting for a Digital Future, los temores, etcétera, sobre el mundo digital, sugiere alejarse de los pánicos morales y analizar la tecnología a través de investigaciones cualitativas y cuantitativas profundas con familias. Junto a Yasmina Bir y la oficina de UNICEF, han trabajado en Argentina, en Uruguay, en todos estos países que nombró ahí, un proyecto que se llama Global Kids Online, que genera una base de datos comparativa sobre cómo los padres gestionan los riesgos y las oportunidades digitales de sus hijos. En su libro utiliza un enfoque metodológico mixto, entrevistas etnográficas en profundidad y encuestas cuantitativas. Las investigaciones de Livingstone demuestran, la investigación primera fue de 70 familias de Londres, luego una encuesta representativa a nivel nacional de 2.000 padres y madres del Reino Unido, y esto lo está replicando en todos los países en niños de 0 a 17 años. Estos informes están en los informes de UNICEF de Uruguay, se pueden buscar a través de esta autora y hay mucho detalle de lo que se encontró en Argentina y Uruguay. Las investigaciones de Livingstone demuestran que prohibir de manera punitiva o usar bloqueadores técnicos no disminuye el riesgo, al contrario, genera más deseo y conflictos, y a menudo reduce las habilidades del niño para lidiar con los problemas cuando inevitablemente se topa con ellos. La crianza hipermoderna tiende a oscilar entre el abandono digital o el consumo obsesivo, o el control obsesivo, perdón. La regulación debe ser dinámica,
Con los bebés y niños pequeños, la reducción de daños se centra en evitar el desplazamiento de interacciones humanas vitales. Con los adolescentes se debe operar mediante la negociación de la privacidad y la confianza, permitiéndoles explorar el espacio digital, pero manteniendo canales abiertos para el debate ético. Para ello sugiere un modelo, de 3C. Contenidos. Priorizar contenidos que estimulen curiosidad y aprendizaje frente a dinámicas comerciales o algorítmicas adictivas. Contexto. Evaluar cómo y cuándo se usa, aislamiento o uso compartido o escolar. Conexiones. Evaluar si las pantallas facilitan o entorpecen relaciones afectivas, el sueño o los lazos familiares de carne y hueso. Algunos de los muchos resultados que aparecen en los informes muestran que el 41% de los padres sentía que sus hijos tenían más habilidades digitales que ellos mismos, generando una asimetría y pérdida de autoridad percibida dentro del hogar. Sin embargo, el 65% creía que la tecnología era crucial para las futuras oportunidades de empleo, razón por la cual fomentaban ciertos usos digitales a pesar de sus propios temores. El trabajo sobre testimonios más profundos reflejó culpa, frustración y un sentimiento de pérdida de control en los padres, quienes a menudo sienten que fracasan. Esta investigadora hace una distinción interesante entre riesgo y daño. Así como cruzar una calle supone un riesgo potencial que no necesariamente culmina en siniestros, es importante construir estrategias para gestionar todo tipo de riesgos que implican la autonomía y el crecimiento, ampliando aprendizajes específicos en lugar de demonizar la vida digital. Entonces, es trabajo de los padres construir herramientas de pensamiento crítico y ofrecer conocimientos sólidos acerca de la digitalidad, preparando a los niños para elegir y no ser solo elegidos por el algoritmo, creando una cierta inmunidad a ser manipulados algorítmicamente, lo cual representa un perfeccionamiento, digo yo, ultra sofisticado del fenómeno de masa ciega frente al líder que ya Freud nos habló en Psicología de las Masas. Winnicott nos habló también acerca de la transicionalidad en la adultez como la adaptación creativa a la realidad, representada por las artes y la cultura. Los vínculos cercanos y los espacios grupales lúdicos son espacios transicionales y potenciales que dejan lugar para el sujeto creador. Edward Tronick, investigador de bebés, trabajó sobre un concepto de exuberancia. Lo llama la situación en la cual dos personas, e inicialmente madre y bebé, comparten estados afectivos intensos de encuentro que sería una situación de ampliación del self y de la vivencia de bienestar intensa. Esto hoy requiere dedicación, trabajo psíquico e intencionalidad. Frente al dilema de ¿hago mi resumen o se lo pido a la IA? Emerge el riesgo del sedentarismo cognitivo, como lo llaman los expertos en inteligencia artificial. La IA no quiere responder tu pregunta, quiere que sigas conectado, por eso es condescendiente, corriendo el riesgo de que se viralicen contenidos de odio o grooming. Antes los algoritmos empujaban en una misma dirección, hacia el mainstream, pero ahora empujan hacia algo personalizado. Si alguien está deprimido o preocupado por su apariencia, el algoritmo le vuelve contenidos de autolesiones, si está deprimido, y si está preocupado por su apariencia, le aparecen propuestas de maquillaje o tratamientos estéticos. El fit de cada uno es distinto. Los padres como mediatizadores, entonces, proponemos una mediación activa y reflexiva con los niños y adolescentes, no una restricción rígida que aumenta los conflictos. Sin embargo, eso no los salva de los riesgos y la incertidumbre que hoy sienten los padres. Aún así, Livingston encuentra un dato alentador en sus reportes, que es que
en su investigación actual, los niños comparten más con sus padres sus experiencias e inquietudes de su vida online que los resultados obtenidos hace una década. Otros investigadores han trabajado sobre un concepto que llaman tecnoferencia, desarrollados en la Universidad Estatal de Pensilvania. La tecnoferencia, definida como las interrupciones cotidianas en las interacciones interpersonales o en el tiempo compartido debido a los dispositivos tecnológicos móviles, se ha asociado con mayor conflictos de pareja y con percepciones más negativas de la calidad de cocrianza. Este estudio realizado con 183 padres y madres evalúa el uso problemático de la tecnología digital por parte de los padres mediante escalas de autoinforme de cuántas veces en un día típico los dispositivos interrumpen su comunicación con su hijo y los contrastaron con variables de depresión y estrés parental, cualidad de la cocrianza y evaluación de conductas infantiles. Algunos resultados, por ejemplo, porque hay muchísimos, también pueden entrar en estos sitios y ver más resultados. En ambos padres, el reporte de mayor frecuencia de tecnoferencia se asoció con un mayor tiempo de pantalla en el niño y una mayor frecuencia de las conductas llamadas internalizantes, como lloriqueos, tristeza o retraimiento. En las madres, sin embargo, se encontró que la tecnoferencia se asoció además a una mayor frecuencia de conductas externalizantes en los niños, como hiperactividad y berrinches, y en las madres reportes de peores percepciones de la cocrianza, síntomas depresivos y estrés parental. Algunos de los debates es si las madres son más conscientes de aquello que les pasa con su propia vida digital que los padres, y eso también está trabajado en una de las conclusiones. Aunque estos estudios son basados en autoinformes, tienen sus limitaciones porque los padres reportan su propia conducta, tienen sus limitaciones. Sin embargo, estos mismos investigadores están haciendo investigaciones con entrevistas más profundas y siguen esta idea. Y la conclusión general, en realidad, es que parte de la vida tecnológica de los niños se desplaza el foco hacia la problemática parental en la crianza y en la vida tecnológica de los adultos. Entonces muestran un circuito transaccional bidireccional, es decir, el uso de dispositivos por parte de los padres que irrumpe las interacciones genera un mayor oposicionismo conductual en el niño, conductas externalizantes, lo cual a su vez aumenta el estrés parental y conduce a un mayor repliegue en los dispositivos como mecanismos de afrontamiento. Bueno, esto es para seguir analizando. Si el vínculo primario es el que organiza la relación con la realidad, la tramitación de los duelos del crecimiento y las pérdidas de la omnipotencia infantil, podemos inferir que hoy los padres tienen más dificultad para sostener el dolor que implica la renuncia pulsional, el reconocimiento de la realidad como alteridad y las angustias de separación, perpetuando una mayor cuota de omnipotencia. ¿Cuánto toleran los padres como mediatizadores de la realidad la hostilidad del niño necesaria para los procesos de separación sin retaliación, como nos enseñó Winnicott en el uso del objeto, sin simetrización y ofreciendo un posicionamiento reflexivo? Puede ser que las nuevas generaciones produzcan construcciones de la realidad más sesgadas, más a su gusto, con menor aceptación de la frustración y de la alteridad del otro, lo cual incrementa la tendencia al bullying, a la violencia y a la dificultad para encarar aprendizajes complejos. Un dato alarmante que ya se vislumbra en varios estudios es una disminución del coeficiente intelectual en esta generación respecto de su predecesora, cosa que no sucedía nunca. Cada generación aumentaba el CI de la generación anterior, lo que abre el debate en las universidades y los institutos psicoanalíticos y en todos los que estamos enseñando sobre la complejidad de los contenidos a transmitir.
Nuestros pacientes confrontan nuestras intervenciones con la IA. Algunos lo expresan en sesión y nos piden opinión. Otros lo ocultan y quizás aparezca en algún lapsus o sueño. La consulta permanente a la IA, en lugar de esperar la próxima sesión, podría constituir un circuito corto que disminuye la tensión e impacta directamente en la transferencia. La IA amplifica las dinámicas adictivas para crear narrativas y en ese camino puede amplificar ansiedades arcaicas más ligadas a la psicosis, tal como nos presentó Luca Fossati en la presentación anterior que fue tan interesante. Nos decía, la IA funciona optimizando la detección de patrones humanos y valida respuestas emocionales, pero al convalidar respuestas narcisistas, induce a las llamadas alucinaciones y en casos extremos se ha encontrado desencadenamientos psicóticos inducidos donde el sujeto no distingue realidad de construcción delirante, como nos contó Luca la vez pasada. ¿Es este uno de los riesgos centrales en la estructuración psíquica? La dificultad de construir la diferenciación entre mundo interno y mundo externo, omnipotencia versus adaptación creativa a la realidad. El vínculo temprano, la temporalidad de los bebés, el espejo del rostro de la madre, el baño sonoro de la voz, el arrullo y el deseo de hijo como trasvasamiento narcisista son algunos de los puntos claves que trabajo en primera infancia y esto da pie al tercer punto, que sería la constitución psíquica desde el psicoanálisis y los desafíos como psicoanalistas acompañando el sufrimiento psíquico de nuestra época. En los primeros tiempos el infante se aliena a quien le da la vida y desea mantenerlo con vida. Y regula sus afectos transformando el displacer en placer. El narcisismo fundante se liga a la unificación imaginaria frente al espejo materno, como nos enseñó Lacan, lo que le permite al infante desmentir su inmadurez motora y produce júbilo. La figura maternante libidiniza y al mismo tiempo liga el remanente excitatorio a partir de los cuidados sobre el cuerpo del infans, manteniéndolo bajo el principio del placer. Esta unificación alienante en el amor del adulto le permite al infante la omnipotencia necesaria para no encontrarse tempranamente con un desvalimiento arrasador y evitar la vivencia de fragmentación. Winnicott discute la posición de Lacan, sugiriendo que es el infans, con su gesto espontáneo, quien demanda el rostro de la madre como espejo, y ésta le devuelve lo que ve en él. A través de este espejo el niño experimenta que cuando mi madre me ve y me responde, nos vemos, por lo tanto existo, y existo en el mundo como un sujeto aperceptivo y creativo. Cuando el infans es visto, se produce la gratificación pulsional y se activan procesos de cohesión del self y de creación de significados, otorgando un sentido de validación y realidad. Es el mismo adulto quien sostiene también la ruptura de la omnipotencia y acompaña el pasaje a la alteridad y al reconocimiento doloroso de la realidad objetiva. Consideramos uno de los temas que también vengo trabajando es considerar la relación adulto-niño inaugurable bajo la perspectiva de la intrincación entre la asimetría entre el adulto constituido, libidinizador, narcisizador y dador de consistencia imaginaria alienante necesaria, y la bidireccionalidad en la cual adulto e infante se transforman mutuamente en el encuentro, como plantea Winnicott, Tronick y los autores que trabajan interacciones tempranas en investigación. La regulación afectiva es un desafío para la parentalidad. El adulto acompaña el pasaje de la regulación afectiva diádica a la autorregulación, que al principio implica estar a solas en presencia de otro, lo cual no es estar solo. La presencia del adulto entonada, respondiendo al gesto espontáneo inaugural del bebé sin intrusividad, colabora en la construcción de un autoerotismo organizador y le permite al bebé construir su propia envoltura psíquica,
así como la capacidad de ir tolerando las breves ausencias parentales sin sentirse solo ni reactivar el desvalimiento originario. Las fallas en la regulación afectiva diádica, ya sea por desconexión o intrusividad materna, pueden llevar a que en lugar de un autoerotismo organizador, se procese una retracción defensiva frente al objeto y la envoltura envolvente se convierta en coraza, dificultando la apertura a los estímulos externos heterogéneos, como decía Piero Lanier, propios al proceso de aprendizaje. Muchas veces cuando los padres claudican frente a la desregulación de sus bebés, ofrecen pantallas que son eficaces para captar la atención y calmarlos. Sin embargo, se ha observado que esta oferta puede generar una tendencia a la repetición compulsiva de un placer autoerótico más defensivo que organizador, buscando objetos repetitivos que funcionan como fetiche. Esto corre el riesgo de coagular núcleos arcaicos y detener el desarrollo de la retroalimentación intersubjetiva de investiduras libidinales, limitando entonces la vivencia de exuberancia intersubjetiva y llevando al bebé a quedar atrapado en la gratificación de estímulos del circuito corto, placer compulsivo y fetichista repetitivo, con una mayor vulnerabilidad a ingresar en circuitos de conductas adictivas. Las pantallas permiten allí expulsar rápidamente la vivencia de dolor y soledad, constituyendo una oferta que otorga una consistencia imaginaria precaria y rígida. Pensemos en la diferencia de la autorregulación con el chupete o con la pantalla. Podemos inferir que en el chupete hay una activación libidinal autoerótica sostenida en la materialidad del cuerpo propio, en la cual el bebé recrea y representa la experiencia íntima con la madre, mientras que en la superficie de la pantalla, con los colores y los sonidos, puede presentar estímulos externos heterogéneos difíciles de metabolizar. ¿Qué ocurre con los bebés que miran el rostro de su madre y no se ven a sí mismos? Puede ser porque la madre está desconectada, deprimida o no registra el mensaje. El bebé puede adaptarse prematuramente a la realidad de los estados de ánimo intrusivos de la madre. La necesidad de verse reflejada es reemplazada por un repliegue defensivo o una pobreza en los sentimientos de existencia. Y aquí voy a traer algunos trabajos, tanto de Alessandra Lema como de Edith Dory, que han trabajado sobre el concepto de espejo vacío o espejo negro. Este es mi último slide, así que dejo de compartir así, por ahí nos podemos ver más. Alessandra Lema e Edith Dory trabajan sobre el concepto de espejo vacío o espejo negro. Cuando la presencia parental es errática y sus respuestas son mayormente no sintonizadas ni significativas, el niño no puede establecer un self continuo en el tiempo ni una historia coherente. La vivencia corporal puede verse fragmentada y debilitada, impidiendo que el niño represente plenamente su propio cuerpo o sus emociones. La realidad externa, permanentemente cambiante, siempre produce riesgo de desestructuración. Sin desequilibrio ni traumatismo no hay cambio, y ahí siempre diferenciamos traumatismo de trauma, bajo la premisa de Laplanche. Cuando el espejo parental es negro o vacío, aumenta el riesgo de que la oferta de objetos digitales virtuales, como lo llama Dory, brinde un peligroso desvío que perpetúe satisfacciones parciales y autoeróticas, ofreciendo la ilusión de una conexión perfecta, omnipotente y omnipresente, que aleje al niño o el adolescente de la aceptación del principio de realidad. Aquí estamos frente a la paradoja entre el riesgo y el daño. Lema relaciona este espejo negro con la pantalla, la cual ofrece una organización de la identidad falsa, brillante y seductora. ¿Cómo ven los jóvenes de hoy
reflejado su ser, no solo en los espejos parentales e intersubjetivos, sino también en los objetos virtuales a los que acceden en sus diversas y omnipresentes pantallas. Los contenidos excesivamente explícitos de sexualidad y violencia a lo que acceden muchos niños y no monitorizados por los adultos y jóvenes pueden dificultar la integración del cuerpo sexual del adolescente con su autoimagen, interfiriendo en el lento proceso de construcción de la identidad y elección de objeto exogámico. Cuando la pantalla se convierte en un sustrés, reemplaza la vivencia de ausencia y el dolor concomitante por una inmersión adictiva y orientada a la supervivencia de un objeto virtual opaco, Clara, invasivo y 5 minutos. abrumador. Sí, ok, ya Ok, termino. está perfecto. El sentido distorsionado. Bueno, Sí, estoy terminando. El sentido distorsionado del self resultante se manifiesta en el hecho de ser reflejado por la mirada de un objeto virtual de ficción, un espejo negro. Por ejemplo, Dory reporta que al enfrentarse a la agitación de la pubertad, una niña que se autopercibe Terian, en lugar de identificarse con un espejo vacío, el que no era nadie, nacida de un no cuerpo, se sintió magnetizada por el espejo negro de la pantalla y absorbió imágenes que definían su identidad, una Terian. Esta alteración del desarrollo podría desdibujar las líneas entre la experiencia de ser reflejado por un objeto virtual en el espacio transicional, que de hecho puede ofrecer la experiencia de ser reflejado en los ojos de un otro, y una versión perversa de esa misma experiencia. Por lo tanto, al mirar la pantalla y el reflejo virtual genérico que ofrece, uno termina viendo su propia experiencia de ser un self virtual. ¿Cómo acompaña el analista de adolescentes a jóvenes y padres que están enfrentando situaciones disruptivas, novedosas, peligrosas respecto de las búsquedas de sus hijos? Para terminar, una pequeña viñeta de un caso de supervisión. Supervisé hace un año más o menos un caso en el cual una joven de 14 años, en una zona alejada de la Argentina, estaba permanentemente conectada a Internet e interactuaba muy poco con chicos de su edad y de su comunidad. Estaba sosteniendo una relación con un hombre mucho mayor que ella, residente en África, y planeaba encontrarse con él. Advertido el analista de que su madre, con quien vivía, no estaba al tanto, se le presentó el dilema de la confidencialidad. Tuvo que sostener por un tiempo el análisis de las motivaciones inconscientes de esta joven, que esta joven traía al análisis, ya que poseía un alto nivel simbólico y realmente era un caso de análisis, hasta que la joven pudo compartirlo con su madre. Se trabajó con ambas sobre la premisa de no sancionar ni prohibir y seguir escuchando. La joven había nacido del encuentro furtivo de la madre con un hombre extranjero que mantenía una relación muy intermitente con su hija y con quien nunca habían convivido los tres. La búsqueda del padre y la repetición estaban en la base de este anhelo. Al arribar a esta elaboración, la joven empezó a investir otros proyectos para su desarrollo. La gran pasión compulsiva que había desplegado empezó a disminuir y la relación finalmente se disolvió. El analista tuvo que sostener su propia angustia y no ubicar una urgencia restrictiva para no perder la conexión con la joven mientras el análisis iba progresando. O sea, lo supervisaba semanalmente por lo angustiado que estaba. Y nosotros también acompañando ese proceso, ¿no? Si bien la relación era con un hombre de carne y hueso, podemos inferir que éste podría constituir un objeto virtual idealizado y distante, pero omnipresente en su pantalla. Queda la pregunta, el interrogante, y muchas gracias por la atención de todos. muchas gracias, Clara. Realmente
por pensar y profundizar, hay mucho, hay mucho. Yo espero que podamos tener en el tiempo que nos resta, que son 40, 45 minutos, que podamos interactuar, eh, porque pues hay muchas preguntas que creo que van a surgir y que seguiremos haciéndonos de todas maneras porque es una situación muy presente, es una situación muy actual y que vemos que no para, como que se va volviendo más compleja cada vez, ¿ok? Entonces, abrimos entonces el chat o levantan la manito que está allí para hacer las preguntas, comentarios, ¿sí? Para aclarar, no quito tiempo a todos nosotros para poder preguntar y nutrirnos con todo esto, que bastante nos hace falta en estos momentos, ¿no? ¿Quién empieza? Sin timidez. Bueno, voy a empezar yo. Dale, Ceci. Agradeciéndote nuevamente, Clara, la cantidad de vértices, puntos para poder profundizar y pensar. Y creo que en esta función analítica donde creo que lo primitivo es que pasamos de la permisividad absoluta a la prohibición absoluta. Y vos te has detenido muy precisamente en pensar los medios de negociación, el diálogo que tiene que basarse tanto en el contenido, dijiste en el contexto, ¿no? Como en las conexiones, dando puntos de profundización y de pensamiento a lo que vamos haciendo, porque creo que hoy los adultos nos hemos metido en algún sentido en el mismo movimiento también de los jóvenes, de los niños, bastante perdidos y desorientados, ¿no? Entonces, pasaron los celulares a los colegios, hoy están prohibidos los celulares en el colegio sin pensamiento y vos traes cosas muy precisas para que realmente elaboremos pensamientos frente a estas cosas, así que te lo agradezco muchísimo y, y bueno, seguiremos pensando en conjunto. Gracias, Ceci. María. Bueno, yo también quería agradecerte, Clara, porque es un tema muy importante y muy actual. eh, Me sucedió que te escuchaba y decía cuánta cantidad de situaciones, ¿no? A las que nos vemos enfrentados como analistas, como padres, como abuelos en el lugar que nos toque, ante la tecnología, que es un mundo muy desconocido y cada vez se va abriendo más, porque cada vez hay como, se va expandiendo. Cuando uno conoce algo ya, ¿no? Se abre un camino enorme, pero registraba muchas palabras como por ejemplo la dosificación, dijiste vida digital, que me pareció muy original, ¿no? Es una vida digital, es tremendo eso, ¿no? Em, Dijiste también, me interesó muchísimo lo de el espejo negro, ¿no? La búsqueda de un espejo, pero que se encuentran los niños y los adolescentes con lo opaco, lo oscuro, lo desconocido, y que no saben qué hacer con ello. Y me acordé de Winnicott cuando dijiste claudicar, que él creo que en un libro, no me acuerdo si es Juego, habla de lo terrible que es cuando los padres abdican, cuando dejan su lugar por no entender, por no saber, y creo que es un llamado a nuestra función, ¿no? Cómo hacer un puente para que no dejen sus lugares por el desconocimiento o por no interrogarse o por no tolerar. Bueno, muchas gracias. Mm. Um, Fernanda. Y cuando tú quieras algo, intervenir o comentar, Clara, Sí, no, sí. estás, ¿ok? Bueno, Sí, bueno, Fernanda. Ujú. sí, gracias, te felicito, Clara, por el tema que estás trabajando, por la exposición. Mm, Me quedé con un montón de ideas, la idea de sedentarismo digital, la idea de tecnoferencia,
la idea de la bidireccionalidad tan importante, por supuesto, ¿no? En la vida familiar, digamos, porque por ahí se pone en el banquillo de los acusados a los niños jugando, utilizando la tecnología y, bueno, también es importante ver esto que sucede en el encuentro entre el adulto y el niño, ¿no? Y quería preguntarte un poquito acerca de tu impresión en relación a cómo han cambiado los juegos en el consultorio, quienes trabajamos con niños, porque realmente la cuestión del juguete, ¿no? De los juguetes, que antes uno se manejaba con, bueno, con lo que clásicamente se ponía dentro de de una caja de juegos. Y ahora realmente es insuficiente eso, ¿no? Y quería conocer un poquito tu criterio en relación a si incorporar o no la tecnología, ¿no? Y los juegos digitales, que yo confieso que yo lo he incorporado, porque a veces es como, como una, no digo la única, pero una forma muy importante de conexión con el niño, con el adolescente, con el puber, con las familias también, porque, bueno, yo trabajo mucho con familias, ¿no? Y me encuentro esto de padres jugando con los hijos a la Play. A veces son lindos momentos de encuentro, a veces no, realmente se pierden como las diferencias generacionales y se arman cuestiones de mucha competitividad, donde los chicos se sienten después perdidos, como que se quedan sin padres, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte un poquito acerca de tu criterio en relación a estas cosas. Gracias, ¿eh? Bien, no sé si hay alguna otra por ahí, si quieren por ahí entramos, por ahí podemos en este punto. Ah, Carmen, Sí, bueno, primero agradecerte toda tu exposición, muy, muy interesante. Quería, bueno, preguntarte también desde el punto de vista técnico, porque por ejemplo, yo me he encontrado con adolescentes un poco más grandes, con los que uno se comunica a veces directamente por WhatsApp, por ejemplo, con algún acuerdo que uno tenga que hacer. Me he encontrado con los pacientes adolescentes que no atienden. Por ejemplo, si tú los quieres llamar para avisarles algo, me encuentro que ellos solamente responden WhatsApp, ellos no atienden llamadas. O sea, es como, entonces quería como preguntarte desde el punto de vista de tu investigación, porque a mí me da la impresión que puede tener algo que ver con esto, donde las pantallas para ellos pueden ser más accesibles, más amigables y como que a veces siento que ese contacto más directo lo evitan. Pero bueno, quiero, como tú has investigado bastante en el área, ¿cuál es tu impresión en relación a eso? Gracias. bueno, por ahí voy a arrancar con un punto que lo que trajo, lo que vienen trayendo, diferenciar bidireccionalidad de simetrización. Porque, bueno, nosotros trabajamos en la interacción madre-bebé, ese es el núcleo de mi investigación básicamente, en donde tenemos la idea de que hay teorías que toman la asimetría adulto-niño, tomando desde la Planchy-Bleichmer la idea de la sexualización temprana, la investidura libidinal, la implantación de lo pulsionar o la intromisión como modelo central, en donde el adulto es responsable de los umbrales sexualizantes a los cuales el niño está sometido y debe ligar el remanente excitatorio para que el autoerotismo organizador se constituya y el bebé pueda tener esa capacidad de espera sin retracción. Este sería el lado de la asimetría. Y de la bidireccionalidad es toda la potencialidad que traen los bebés inmediatamente, que transforma también al adulto. Esta exuberancia intersubjetiva, esta regulación afectiva diádica. Ahora, por eso me parece que cuando hablamos de bidireccionalidad es entender en el análisis o en una entrevista familiar o en nuestro propio trabajo con el chico
que es cómo nos vamos transformando con la propuesta del niño de juego en la sesión, que después me voy a referir al tema de los juegos, pero cómo no nos simetrizamos por ser bidireccionales. Cómo se sigue el adulto estando en una posición más reflexiva, más responsable y no culposa, porque acá es interesante, yo había hecho una presentación hace un tiempo donde diferenciaba la responsabilidad de la culpa en la relación de los padres. Cuando los padres sienten culpa, siguen haciendo lo mismo, sufren Bueno, porque sienten culpa y repiten eso, irán a su analista a hablar lo culposo que a uno le pasa, como también cuando comemos los fines de semana de más, digamos. Entonces, culpa no produce cambio. La responsabilidad implica un cambio de posición subjetiva. Y es interesante que Livingston desde este lado también lo va trayendo, porque va trayendo esta idea de la sensación de culpa y de angustia moral de los padres en este momento, porque tienen poco sostén institucional. Las instituciones están bastante perplejas. Te saco el celular, te pongo el celular, que tenga tecnología, que no tenga. Finlandia sacó todas las pantallas, los otros ponen. No se sabe qué hacer, digamos. Entonces, y está bien que no se sepa porque no sabemos qué va a producir. La tecnología está, la tenemos todo el día, interrumpe nuestros vínculos en todos. El tema es cuánto lo interrumpe. Si lo interrumpe a punto tal que se vacían y queda un espejo negro, ahí vamos a tener un tema de identidad. Pero el psiquismo es plástico, vamos cambiando, vamos modificando, entonces obviamente que no toda la tecnología, es decir, no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial y con los trabajos, realmente hay de todo, me parece que, bueno, lo iremos viendo, digamos, creo que es otro mundo, lo de la inteligencia artificial realmente es algo que ha cambiado drásticamente, porque no es solo usar una pantalla, es creer que la pantalla piensa. Y hay quienes creen que piensa y quienes creen que no piensa dentro de los analistas de medios. Nos había dicho, creo que Fossati pensaba que no piensa, pero otros sí ya piensan que simula tan bien. Claro, simula, no piensa. No es lo mismo simular que bueno, pensar. Entonces, eso es interesante entender que la IA simula el pensamiento humano. Muy bien, a veces dándonos respuestas muy contundentes. Ahora, ¿en qué áreas esto no nos avanza? Porque es cierto, en la medicina, por ejemplo, bueno, los médicos hoy, si no miran la IA, van a estar atrasados. Ahora, no van a quedar subsumidos a lo que la IA les diga, porque la cantidad de papers que le puede traer en 5 minutos, bueno, después tendrán que tener su propio criterio médico para ver cómo lo van a usar, pero obviamente tienen acceso a una cantidad de información bueno, que es realmente, bueno, imprescindible hoy para seguir avanzando. Entonces voy al tema de la asimetría, que es la responsabilidad subjetiva de mantenernos dentro de lo vincular, dentro de lo que haya conexión, de lo que haya exuberancia. Y por eso con el tema de los juegos, yo en eso no tengo una posición tomada, porque creo que cada analista sabe jugar su juego. Los que no jugamos con juegos, bueno, yo no juego con juegos de computadora, no me enganché, la generación de mis hijos y nietos, a mis nietos no los dejan usar mucho, así que estamos un poco en el medio, entonces yo tengo muñequitos y mis pacientes juegan con mis muñequitos, porque juegan con mis legos, mis muñequitos, mi casita, hasta los de 12 años. sí, Los de 12, 13 años agarran sí, los legos y, bueno, y creen que este es un lugar para jugar con eso. ¿Por qué? Porque quizás me encantan los Legos, porque yo transferencialmente les muestro eso con una investidura libidinal que hace que los Legos les encanten. Si alguien juega a algún juego que tiene una investidura libidinal y es un juego de computadora, bueno, me parece perfecto. O sea, creo que uno tiene que estar en la conexión y conectarse sin obligarse a conectarse en un lenguaje que no es nuestro lenguaje lúdico.
Y por eso también a algunas personas, como yo siento que nosotros, yo generacionalmente, con algunos chicos no son para mí, no se enganchan conmigo, se engancharán con un analista más digital. Y bueno, y me parece bien, lo derivo a un analista más digital, porque ¿por qué va a forzar? Tengo esta de 13 que solo quiere jugar al Lego y 100 viene de 3 años y es súper digital en su vida, recontra digital, en lo que es su vida fuera del consultorio. Pero en el consultorio le encanta hacer lo que hace conmigo Sí. y de ahí trabajamos. Entonces, creo que la heterogeneidad hoy, la libertad, bueno, hace que con cada caso debamos como construir dónde va a estar la conexión y dónde va a estar nuestra dirección de la cura. Eso sí, ¿no? ¿Para dónde? O sea, ¿para dónde en forma abierta? ¿Para dónde nos va llevando? O me gusta más decir, como dice Tronic, co-construcción. Hacemos una co-construcción entre el paciente y terapeuta, más que una dirección de la cura, pero con diferentes responsabilidades. Nosotros tenemos más responsabilidad que y lo mismo entonces, como decía Carmen, también llegar a la comunicación por donde va, el que se comunica por WhatsApp, el que se comunica por teléfono será por teléfono, hay quienes que quieren hacer sesiones online con cámara y otras sesiones online sin cámara. Este es todo un tema, sí, las sesiones online son lo mismo que las sesiones presenciales. Ahora, en este momento, en el Comité de Investigación de la IPA, hay una acción muy fuerte que encargó la presidencia de la IPA, que están llevando adelante Marianne Leusinger-Bolever, Siri Gulestad y Chuck Fisher, donde están realmente haciendo lo que se llama investigación-acción, no una investigación para evaluar si está bueno o malo, porque eso es una trampa para nosotros los psicoanalistas. Sí. No tenemos que comparar métodos Mm. dentro del psicoanálisis porque es como tirarnos un tiro en el pie. Digamos, si vamos a comparar método, eficiencia, no es el punto, sino lo llaman investigación-acción, ver una investigación cualitativa sobre cómo se despliega un análisis que es totalmente presencial o totalmente online y porque aparte la IPA está por decidir cuáles van a ser los criterios de aprobación de cuánto se aceptará de análisis a distancia para la formación. Y esto realmente también creo que en la IPA hay como distintos grupos y distintas opiniones y hay que ver, si, esto es algo de mi opinión, no tiene que ver, pero si se va a poder llegar a un solo modo de reglamentar el análisis de formación en este momento, en una asociación tan heterogénea y tan grande como la IPA. Si habrá un solo método o un solo modo. Mm. Queda pregunta. Ok. Santiago. Gracias, Silda. Bueno, gracias, Clara, por la presentación. Creo que todos nos pasa lo mismo, ¿no? Sabemos que la tecnología, siempre hubo tecnología. Nosotros hablamos de la tecnología, de esta última revolución tecnológica, que tal vez empezó como un elefante chiquitito dentro del cuarto y de repente pegó un estirón enorme y nos está aplastando contra las paredes. Pero bueno, siempre está, la tecnología siempre puso siempre en juego si interfería o no en la subjetividad. Eh, Puedo seguir remontar hasta los momentos de pues, Sócrates o Platón cuando decía Sí, en claro. Pedro si escribir iba a afectar a la memoria colectiva. Entonces, Tal siempre cual. estuvo presente. Entonces, yo me pongo a pensar una pregunta, ¿no? En relación a esto, si interfiere o transforma la subjetividad. Tal vez es una Ujú. pregunta que tenemos que mantener en tensión y no responderla fácil, porque nosotros estamos en un momento de umbral. Eso. Yo creo que estamos en un umbral donde eh, yo obviamente soy un analista joven, puedo decir, soy de la generación más digital, pero aún así yo le tengo mucha desconfianza a los términos de la tecnología digital en relación a los niños. ¿Por qué genera desconfianza? Porque también abruma un montón. Mm. La inteligencia artificial, algo que asemeja a vida, que responda a nuestras preguntas, dispositivos que nos regula cuándo darle de comer al bebé o qué está haciendo el bebé en este momento. Yo digo en esto lo más, parece que a veces como una novela de ciencia ficción que se hizo realidad, ¿no? Creo que Bradbury, Harlan y Philip K. Dick no podían imaginarse que lo que escribían hace 60 años atrás
se volvía actual en este momento, ¿no? Desde la telemedicina, la telecomunicación, etcétera. Eh, y cómo nosotros podemos mantener una posición de esto de no entrar, como diciendo esto, de ponernos un tiro en el pie, diciendo, bueno, esto es negativo o esto es positivo, ¿no? Porque también entramos en ese juego cuando nosotros vemos con tanta desconfianza esto que apareció de golpe, o mejor dicho, que creció de golpe en los últimos 10 años. Porque lo que está ocurriendo es que en los últimos 10 años fue desproporcional lo que se dio en términos tecnológicos. Yo creo que nunca me podría imaginar de que mandar un mensaje a hablar con una inteligencia artificial en inglés para practicar mi inglés. No me lo podría imaginar hace 10 años. Y eso es algo actual, por ejemplo. Y como eso también pasa en los chicos que lo ven como algo común. Todos los pacientes nuevos, por lo menos los que yo tengo, hice la tarea y le pregunté a ChatGPT si estaba bien. Después se mandan unos mocos grandes, porque bueno, tendríamos que ver si es inteligente o no. Esta es una buena pregunta, una gran pregunta que podemos tener, ¿no? Y nos diferenciamos los humanos de eso, que hay un montón de ideas, ¿no? Pero bueno, te quería escuchar más a vos que pensar. No, me importa mucho lo que piensa en el intercambio y cómo también desde nuestros conceptos psicoanalíticos podemos colaborar, porque en este tema de cómo se construye la realidad, para mí es una de la realidad del bebé y en los primeros tiempos de vida, creo que eso da lo que dice una autora, inmunidad emocional o inmunidad narcisística, frente a quedar demasiado subsumidos en una relación de objeto parcial, compulsiva y adictiva. Especialmente que yo me quedé pensando con el tema de todo lo que hay para bebés, que creo que tiene que ver con la crisis del trabajo. La gente joven no quiere trabajar, quiere desarrollar una aplicación que pueda vender. Inventa cualquier rulo que pueda ser vendible y empieza a venderlo. Y la gente empieza a comprarlo. Entonces, esto que decís, que te avise el chat cuando el bebé llora. Y Ah, todas son, o algunas cuestiones que serían elementos que le sirven a alguien que lo puede vender y puede monetizar eso. Entonces, creo que el tema de trabajar como trabajamos nosotros, que nuestro salario es nuestra hora de dedicación con el otro, ya sea online, irreemplazable, es algo que está en crisis también. También. Dar tiempo a algo que tiene tiempo. Estar en un encuentro con un niño y estar allí. Entonces, a veces una entrevista familiar, lo que tiene es que lograste que 50 minutos esos padres, si tenemos suerte, no agarren el celular y escuchen y vean qué les pasa a sus hijos. Ujú. ¿Quiénes son? Porque está todo el tiempo intermediado, pero está intermediado por alguien que te quiere vender algo. Entonces Mm. creo que este punto yo lo veo muy importante, darte cuenta cuando te están ofreciendo algo que te sirve o algo que te lo quieren vender que te anula una capacidad tuya, que eso que te vende anula tu sensibilidad, tu oreja para ver, está bien, antes estaba el baby call, pero nosotros que nos criamos hijos sin baby call, no había vez que no escuches al niño. Puede ser que a lo mejor pasaron 3 minutos y no lo escuchaste, pero no creo. Todos escuchamos a nuestros bebés en la otra habitación sin baby call. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no existe sin baby call. Pero entonces, ¿qué está pasando? Nuestra oreja es peor. Nuestra oreja es peor porque no dormimos pensando que no queremos conectar porque el baby call nos va a llamar. Y eso es menos conexión. Todo lleva, o sea, lo que yo no demonizo la tecnología, al contrario, existe, pero lo que lleva a eliminar funciones humanas y mm, a hacer ese sedentarismo cognitivo y a que quedemos menos hábiles, hay que tener cuidado con los niños, porque eso sí es Claro. irreversible. Ah, mm. Eso sí es irreversible. Un niño que no aprende a sumar, no aprende cómo hacerlo en la cabeza, porque lo hace todo el tiempo con la calculadora, es irreversible en su desarrollo cognitivo. Porque Mm. saber sumar en la cabeza
te sirve para muchas cosas de la vida. Vos tenés a alguien que va a un negocio y no, tiene que agarrar el teléfono porque no puede escuchar un precio. Mm. No sé, yo creo que ese sí es un tema en la educación, lo que está anulando funciones propias Cognitiva. de los niños y de los sujetos, porque Mm. después en la vida no les va a resultar tan fácil. Ujú. O el mundo se va a armar en relación a eso también, porque va a construir la subjetividad de época, va a ser una subjetividad deficitaria, Clara. Eso para que lo Más o pensemos. menos, mira, siempre, yo no soy apocalíptica, siempre, yo creo que en algún momento, esta es una opinión totalmente personal, no sé si me la van a constatar, pero yo creo que en algún momento en la educación se va a parar el tema de la IA. Nosotros este año, acá tengo a Sofi, una de mis docentes de la Universidad de Belgrano, hicimos una experiencia, siempre hacíamos un trabajo práctico. El trabajo práctico era un tema, una película, y tenía que decir, no vamos a hacer un trabajo práctico porque se los va a hacer la IA. Entonces, ¿qué hicimos? Eran 16 textos que después van al final. Hicimos grupos de 16 alumnos simultáneos con cada uno de nosotros. Cada uno tenía que leer un texto y tenía que leerlo y tenía que traerlo a la actividad. Y la evaluación era, o sea, era preparatorio porque en el final sí les tomamos oral. Y vamos a hacer todas evaluaciones orales. Ahora, ¿qué pasó? Tenían que estar leyendo el texto que les tocaba, pero se tenían que bancar las 2 horas de escuchar los 16 textos de todos los compañeros, que por ahí, hasta que estudien el final, no sé qué va a pasar, y ahí tuvieron que estar las 2 horas escuchando los textos de los compañeros. No sabés lo agradecidos que estaban. O sea, se dieron cuenta que esto les faltaba Sí. y, Ujú. y, y sintieron que entendieron algo leyendo el texto en grupo que se están perdiendo, porque le mandan el resumen a la IA y te leen el resumen de la IA y van con eso al final. Entonces, eso Ujú. yo creo que tenemos que hacer actividades Sí, motivacionales sí, que, sí, que, sí, cor- que corten la tendencia, que, que, sí, sí. que, que por lo menos de lo que nosotros fuimos creyendo en todos estos años de cómo se hace el desarrollo cognitivo, emocional y social. Si baja el nivel cognitivo, estamos en el horno, porque ahí sí va a haber Sí, mucha más violencia, la sí. falta, el pensamiento crítico lo decía Eco respecto del tema de lo visual, y hoy también lo dicen respecto de las personas que solo funcionan con su circuito corto, o aquellas y toleran el dolor del no saber, o aquellas que funcionan con un circuito más largo. Sí, sí. Bueno, estamos en nuestra recta final. Josefina, Gabriela, Bueno, Israel, les sí, pido. un saludo. Lo Sí. mío es muy breve porque me tengo que retirar y quería saludar a Ok, Clara. Quería ok. saludar a Clara, que es la directora del Departamento de Bebés, Niños y Adolescentes de APA, con la cual trabajamos en esta libertad, como ella mostró recién, de idas y venidas y de teorías y de hablar francamente como estamos diciéndolo ahora. Pero quería resaltar este tema que para mí es importantísimo. No, no, nosotros no seamos subordinados a a la tecnología, seamos independientes pensando. El tema de cómo ofrecemos los juegos a los niños. Yo tampoco soy de la actualidad tecnológica. Entonces, mis pacientes niños disfrutan dibujando, jugando, nos tiramos al piso, porque los cuerpos que se relacionan son en vivo y en directo. Y la verdad es que el disfrute es otro. No digo que no, el que sepa trabajar con computadora si quiere lo haga, Pero, pero creo que volver a nuestro cuerpo es lo que está faltando, ¿no? Lamentablemente ujú, estamos lejanos, pero bueno, también nos comunicamos. Entonces, ujú, bueno, hay que no claudicar, como bien es y bueno, más vale maña que fuerza, ¿no? Es un refrán ujú, viejo, pero creo que ujú, hay que pensar y ayudar a pensar, continente mental. Bueno, Bion nos enseña la reflexión y tantos otros analistas que seguimos en determinados momentos. Así que sí, gracias a Clara, gracias al grupo que está pensando muy adecuadamente. ujú, Así que nos sí. vemos. Chau, chau. Luego, gracias, Gracias, Josefina. gracias, Gabriela. José. Ujú. Bueno, muchas gracias, muy interesante la ponencia, me encantó, Clara. A mí me encanta
ir pensando también en la riqueza de, de nuestra teoría, desde los diferentes autores. Y me acordé de algo porque estaba pensando algo que viene, o sea, lo tengo hace mucho ya y decía yo, ¿será que los seres humanos hoy por hoy estamos más angustiados que antes? Em, Estamos más arrasados, más en estado de pánico. Antes no era tan así y ahora sí. Bueno, eso pensaba, ¿verdad? Y me acordé de de, de algo que decía Freud y decía que el superyo es el monumento recordatorio de la endeblez y de la dependencia en el que yo se encontró en el pasado. Entonces otra vez ahí decía, bueno, pero super yo hubo desde siempre, yo hubo desde siempre. Claro. O sea, yo otra vez me respondo, pero como que no tengo una respuesta acabada al respecto, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y también pensaba en esto que habías dicho, creo que de lo aduladora de la IA, ¿verdad? Como que siempre responden súper buenas, súper amorosos, todo. Em, y también ahí pensaba, ¿y cómo queda la proyección de los sentimientos hostiles en estas pantallas y en estas em, aplicaciones, ¿verdad? Y ahí también me acordé de algo que decía Freud y decía que el ser humano, mientras más limita su agresión hacia afuera, tanto más severo y agresivo se vuelve su ideal del yo, ¿verdad? Su super yo. Mm. Y ahí yo conecté con esto que habías traído también de Byung-Chul Han, que hablaba de algo de la exigencia o de la La sociedad, autoexplotación del sujeto, que es de un la, super yo tanático a la larga, tiene que ver con el super yo y decía, tanático. claro, entonces pensaba hasta qué punto estas limitaciones, estas bondades de las IA, donde te responde todo bien y estas 40.000 horas para poder, uno puede estar 1.000 horas preguntando y recibiendo respuestas súper amables, cuánto limita eso al punto que va en contra del ser humano y se vuelve contra uno mismo, todos estos impulsos hostiles que se ven ahora como Ujú. autoexplotaciones invisibles. Ujú. Bueno, y eso Bueno, nada. Ujú. Muy bien, tenemos muchas a gracias por la Israel y luego a Milka. Y como nos quedan pocos minutos, ¿te parece, Clara, si los oímos a ellos dos y luego Sí, sí, tú sí, respondes? ¿Sí? sí, sí, sí. Listo. Gracias. Israel, entonces. Hola, muchas gracias por todo lo que conocimiento y sobre todo por el tiempo que le dedicas para transmitirnos esto. Me quedé pensando en una pared, bueno, tengo un paciente hombre que acaba de tener una hija hace un mes y me llama mucho la atención porque como que condensa mucho de lo que hablabas. Eh, él y la esposa están hechas bolas, pero están muy confundidos de cómo ser papás y no escuchan a la bebé, no saben escuchar el llanto del bebé, no saben hacer lo que dice Winnicott del holding, y su respuesta es, vamos a buscar en ChatGPT qué nos dice para hacer. Te comento esto porque siento que aplica mucho todo lo que decías. Es un matrimonio joven que ya es de la generación que se crió con todo lo que es la tecnología. Y a mí contratransferencialmente, de repente, cuando me están hablando de eso, me genera tanto preocupación como por la bebé como mucha impotencia y mucha frustración respecto Mm, a la incapacidad de ellos y también la sí. incapacidad de ellos de escucharse para poder escuchar al bebé. Ujú. Muchas gracias por todo y gracias a todos por sus comentarios. Me enseñaron mucho. Milka, Gracias, Isabel. Milka, tu turno. Estás sí, muteada. Ya, Ah, primero, ya. Clara, un gusto de verte, agradecerte y felicitarte Hola. porque en poco tiempo, ¿cierto?, pudiste traernos una visión bastante ampliada, no solo desde los psicoanalíticos, ¿cierto?, sino que de diversos autores, ciencias, etcétera, lo cual a nosotros nos enriquece también para poder estar mejor informados y nos deja, por supuesto, con millones de preguntas y dudas. Yo quería decir algo cortito. Que tiene que ver, ¿cierto?, con qué pasa cuando los niños y los adolescentes divinizan
la inteligencia artificial, ¿cierto? La cargan efectivamente con fantasías, proyecciones, porque de verdad, ¿qué diferencia hay, ¿cierto? Cuando hay un sujeto humano que tiene un cuerpo que desea, ¿cierto? Y que tiene inconsciente, y eso marca una diferencia radical, pienso yo. Entonces nosotros como Ujú. analistas, que importante que podamos darnos cuenta qué pasa con la narcisación, con el cuerpo y con el deseo en la construcción de estas nuevas subjetividades. Nos abre todas esas preguntas y lo otro es que también yo concuerdo con que efectivamente hay un uso que puede ser a favor del desarrollo, ¿cierto? Cuando uno disminuye, o sea, los tiempos de trabajo se minimizan o uno tiene mayor información de alguna manera, ¿ah? Pero cuando empieza a pasar este tema como piensa la inteligencia artificial, desea, siente, y puede llegar a ser terapeuta, estamos en un problema serio. Solo plantear eso y agradecer de nuevo. ¿Ah? Gusto verte. Gracias, Milka. Eso. Ok. Bueno, Clara, ahora te escuchamos para cerrar. Bueno, creo que queda un poco abierto. Yo me Sí, quedaba con la cuestión que traía Israel respecto de la consulta al ChatGPT, porque el chat también alguna consulta puede ser, puede mejorar. El otro día me dijo una persona analizada que me dice, yo si hubiera sido adolescente me hubiera gustado consultar con la inteligencia artificial. Me hubiera venido bien algunas de las cosas, porque es periodista y entonces le habló como si fuera adolescente y me dijo cosas bastante piolas. O sea, en algunos casos, no todo el mundo tiene acceso a, a una interlocución. El asunto es cómo contextualizar la información que te está dando la inteligencia artificial, porque unos padres desorientados, que a lo mejor no tienen un pediatra o alguien que los ayude, el chat le puede decir esto que dice Winnicott, trate de escuchar el llanto del bebé, trate de concentrarse y escuchar lo que le dice el bebé, por ahí lo que le dice tiene que ver con lo que nosotros también le diríamos como contenido en padres que a lo mejor no lo están buscando en otro lugar. Entonces creo que el tema como analistas, cuando esto sucede, es decir, bueno, ¿cómo vas a subjetivar la información que recibís de la tecnología? La tecnología está y nos da más información. Ahora, ujú, ¿cómo esto se traduce en lo que harías con tu bebé? En lo que escucharías a tu bebé. Porque a lo mejor a veces sí, la gente que tiene los seguidores de Instagram y los influencers, ¿nos consultan a nosotros o consultan a los influencers? Y los influencers, ¿cuántos saben? Algunos son psicólogos o médicos, otros otros no lo nada, son. Y la ¿no? gente sigue influencers. Ahora, Mm, sigue influencers, no podemos decir no los sigas, pero sí creo que podemos decir, bueno, tratar de dar una opinión subjetiva personal a eso que escuchás. Lo que ujú, escuchás no es la verdad revelada, aunque ok, y todo el tiempo tenemos esta duda epistémica, ¿no? sobre cuál es la verdad. Y la verdad ujú, hoy es ujú, elusiva. La verdad del sujeto, la verdad del inconsciente, llegar a la verdad del inconsciente, llegar en el análisis. Bueno, nosotros seguimos con nuestro método tratando de ampliarlo, no negarlos a la realidad actual y tratar de dónde está la posición subjetiva de eso que estás recibiendo, dónde está uno ok, ahí. Y yo creo que eso a la gente le gusta, o sea, los ujú, convoca y por eso nos siguen buscando como terapeutas y tratemos de seguir sosteniendo ese lugar, digamos, no en sí, competencia con la IA, pero en decir, bueno, un humano va a tener algunas otras exuberancias emocionales ujú, que la experiencia tiene y que vale la pena que no se las estén evitando. Pero sí, bueno, también el tema es si niños que tienen, por eso es muy importante darle a los niños experiencias gratificantes, llevarlos al teatro, no solo al ujú, cine, porque el cine es lo mismo que sí, ver en la pantalla todo el tienen que tiempo, al compartir teatro muchas otras infantil, cosas, sí, a una sala de juegos, a lugares donde se encuentran con otro niño.
donde hay cuerpos que se encuentran, porque los chicos eligen los cuerpos que se encuentran en Sí. general, si tienen la Ujú. oportunidad. Bueno, gracias, Clara. Antes de leer dos aportes que nos hacen en el chat, te quiero pedir que nos pongas tu email en el chat Ok, para que las personas que estén interesadas en tus artículos, que son maravillosos, les cuento, yo iba a querer ahora antojarlos para, para que los pidan. Dice Betty, también podemos hacer entrevistas vinculares con el bebé en sesión con los padres. Claro, eso es maravilloso, eso resulta así es. formidable. Y Santiago nos dice, nosotros tenemos economía psíquica. IA, la IA solo tiene información, ¿ok? Bueno, Ujú. Ahí tienen lástima, el tenemos mail, que si cerrar, quieren, sí. Ok, si quieren ahí les está el puedo mail mandar en el el chat. PowerPoint Ujú. con donde están el PowerPoint donde están las citas bibliográficas para que las sigan Exacto. buscando, y ese trabajo que estuvo publicado en el 2023 de la APA. Esta Ajá. charla no la tengo como para enviar, No, así que pero está suficiente por en eso. el Ujú. PowerPoint, está maravillosa. Y bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Clara. Muchas A gracias. Te todos dejo, ustedes Ceci, por la para la escucha y por despedida. todo lo que aportaron, que bueno, seguimos pensando, ¿no? Como en casi todos Pero los temas que nos claro, convocan. claro, esto es solo un abrebocas, un abrementes más bien. Ujú. Ceci, te dejo para cerrar tú. Estás muteada. Gracias, Hilda. Creo que un abremente y un tiempo también para seguir pensando y procesando, ¿no? Porque a veces tenemos mucha información que requiere que le demos otro tiempo. Así que los voy a convocar para el 25 de julio, que vamos a hacer otra reunión sobre esta misma temática. Nos va a acompañar Jordi Bernabeu y creo que seguiremos seguramente profundizando y pensando y generando pensamientos tan necesarios en estos momentos. Así que muchas gracias, Clara, nuevamente. Gracias a todos Ustedes, ustedes por estar aquí, a las preguntas que todos aportan ustedes. y nos vemos el próximo mes. El próximo Adiós, 25. gracias a Gracias. todos. Besos, besos, cariños. Chao. Hasta Gracias, luego. Chao, chao. Adiós, adiós. Federico.